A esta hora nos acompaña desde los estudios de NTN 24 en Washington, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Bienvenido, ministro, a la tarde del fin de semana. Saludos. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Ministro, ¿por qué no ocurrió absolutamente nada de lo que vimos en la nota anterior con el gobierno de Ricardo Martinelli? Pregunto esto porque es un gobierno joven en el de Juan Carlos Varela y estos tipos de información fueron solicitados en anterioridad, fueron entregados o es algo entre comillas nuevo que se le está pidiendo a Panamá. Hace más de un año Colombia le pidió formalmente a Panamá que se suscribiera a ese acuerdo de intercambio de información, pero eso no fue posible. Tratamos por todos los medios, en reuniones de presidentes, en reuniones de ministros, en reuniones de equipos técnicos de las áreas de impuestos de los dos países, de buscar ese acuerdo, pero eso no fue posible. Y pasó el plazo de un año para llegar a ese acuerdo y Colombia aplicó lo que dice la ley. Y es que después de un año de búsqueda de fórmulas, si no se habían concretado, pues se pasaba a la declaratoria de paraíso fiscal, que fue lo que efectivamente se hizo. Eso estaba anunciado, eso no tomó por sorpresa a nadie, fue un proceso largo en el que Colombia hizo hasta lo imposible por buscar una fórmula de entendimiento con Panamá, pero infructuosamente, porque la verdad nunca se logró encontrar ese camino. Ahora, los presidentes nos han pedido a los ministros de Hacienda pues que busquemos fórmulas y trabajemos conjuntamente en una salida. Fíjese, ministro, que en esos puntos o en esas peticiones que le han hecho los presidentes a cada uno de ustedes como jefes de cartera de Economía y Hacienda, el ministro de la Guardia, el ministro panameño, ha dicho, y leo textualmente, de no salir de esta lista, Panamá tomará medidas recíprocas contra inversión colombiana y contra Colombia. Esto se lo dijo a una cadena de noticias internacional. ¿Empiezan advertencias, por no decir amenazas, del gobierno panameño? ¿Y de qué manera se podrá ver afectada además la inversión colombiana en Panamá de tomar medidas recíprocas como ellos lo han dicho, como lo ha dicho el ministro en el día de ayer? Nosotros vamos a tener una serie de reuniones con las autoridades panameñas para buscar la salida. Vamos a seguir de cerca el mandato que nos han dado los presidentes de buscar fórmulas, siempre con el ánimo constructivo. Tenemos que básicamente ver de qué manera los dos países puedan encontrar una salida que le dé una solución a los intereses correspondientes. En el caso nuestro, lo decimos una vez más, queremos tener acceso a una información que consideramos vital para poder evitar la evasión de impuestos a través de Panamá. Ministro, de los más de 40 países que tiene esta lista, de los que veíamos en la nota anterior, y que además usted ha nombrado, ¿se pueden decir que ya hay algunos que hayan dado ese tipo de documentos, ese tipo de información que ustedes han solicitado? ¿Todos han tenido la misma respuesta de no colaborar para decir quiénes tienen inversión o quiénes tienen dineros colombianos, por decirlo así, en estas naciones? Varios países salieron de la lista de paraísos fiscales de Colombia. Salieron precisamente por haber suscrito acuerdos de intercambio de información tributaria. De manera que es un proceso dinámico. En la medida en que se van logrando esos acuerdos, pues los países dejan de ser clasificados como paraísos fiscales. Y precisamente al tratar a un conjunto muy amplio de países es que tenemos la plena garantía de que no se está haciendo esto en contra de alguien en particular o que se está haciendo con un interés específico. No, tenemos una política general que la aplicamos a todos los países, y países con los que logramos acuerdos de intercambio de información tributaria para evitar la evasión de impuestos son países que automáticamente salen de la lista de paraísos fiscales. Ministro, usted habla de que esto obedece a principios donde no nombraba anteriormente en una de las encuestas que se han hecho sobre lo que viene ocurriendo en materia fiscal. Pero ¿qué tanto pesa también la política interna colombiana y obviamente las metas fiscales en Colombia? Porque hay algunos que aseguran que esto obedece a una necesidad del Ministerio de Hacienda y del gobierno colombiano de cumplir con esa meta de recaudación fiscal para tapar un hueco fiscal que pueda existir en el presupuesto colombiano. No, nosotros no estamos haciendo cuentas de que la declaratoria de paraíso fiscal de Panamá nos va a generar una determinada cantidad de ingresos fiscales. La verdad es que las necesidades fiscales de Colombia están básicamente cubiertas con los impuestos que tenemos, con una reforma, entre otras,
que le estamos proponiendo al Congreso. Con eso aseguramos que tenemos un déficit fiscal bajo, que tenemos los recursos para seguir aumentando la inversión pública. Estos recursos realmente nadie los ha contabilizado porque nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los capitales de colombianos que hay en Panamá. Entonces, pues mal haríamos nosotros en hacer un estimativo y pensar que esta reforma nos va a dar una determinada cantidad de recursos. No, las necesidades fiscales de Colombia están cubiertas. Para eso incluso tenemos una reforma tributaria en discusión en el Congreso. Esto es el principio de mucha responsabilidad, de mucha seriedad en el manejo tributario y de evitar la fuga de impuestos a través de paraísos fiscales. Es una práctica que hoy es estándar, es una convención a nivel internacional y pues nosotros simplemente adherimos a esa práctica declarando un grupo de países como paraísos fiscales cuando vemos que se dan una serie de condiciones. Ministro, pero usted habla del Congreso y hay un debate dentro de ese Congreso colombiano que está haciendo algo bastante cargado, bastante álgido, sobre todo por parte del Movimiento Centro Democrático que lidera Álvaro Uribe Vélez en la oposición. ¿Qué decir ante las críticas que ha emanado esta bancada opositora con respecto a las reformas tributarias, con respecto a lo que busca el gobierno en materia financiera realmente y donde incluso han dicho que golpearían a la clase media y a la clase también menos favorecida? La propuesta que ha hecho el gobierno es una propuesta balanceada, es mantener unos impuestos que ya existen, el impuesto del 4 por mil a las transacciones financieras, el impuesto de patrimonio que ahora se va a convertir en un impuesto a la riqueza, son impuestos que ya existen, se mantienen en las mismas condiciones desde el punto de vista de las tarifas, de manera que allí no hay nada nuevo, son impuestos que tienen una larga tradición en Colombia. Ahora, se está incluyendo un nuevo impuesto que es una sobretasa del 3% al CRE, que es un impuesto a las utilidades de las empresas de más de $500.000 en utilidades. Y ese impuesto, pues evidentemente es el que nos va a permitir financiar la ampliación de la política social, de llevar más programas que benefician a los colombianos más pobres, como por ejemplo los programas de atención integral a la primera infancia, o las becas con las que los estudiantes que terminan la educación secundaria puedan pasar a la universidad cuando no tienen los recursos para hacerlo. De manera que son programas para avanzar en la política social. Fíjese, ministro, que tras cámaras usted me conversaba de que la política colombiana no obedece a modelos populistas, pero aplica ese modelo en su momento para ejercer algún tipo de negociación con otras naciones. ¿Cómo tener entonces buenas relaciones, por ejemplo, en materia económica con Venezuela, su país vecino, cuando muchos han tildado a esas economías, en especial a la Venezuela, de ser populista? ¿Cómo hacen esas negociaciones? ¿Cómo hacen trabajo y buena relación? Tenemos muy claro que podemos tener enfoques económicos diferentes, visiones de la forma como se maneja una sociedad, un Estado muy diferentes, pero eso no debe ser obstáculo para tener unas magníficas relaciones. Somos países que nos respetamos profundamente, que tenemos buen diálogo y que toleramos las diferencias, en el sentido de que cada país maneja su sociedad como considere más conveniente, pero eso no debe ser un factor de confrontación, no debe ser un factor de tensiones. Cada uno debe tolerar y aceptar las visiones que los diferentes gobiernos tengan sobre el manejo de sus sociedades y de sus economías. El modelo colombiano es un modelo que se defiende solo, es un modelo muy sólido, y lo que más llama la atención es que en todas estas reuniones internacionales donde vienen los grandes líderes de la economía mundial, Colombia aparece claramente como un modelo a seguir, como un país que está produciendo los mejores resultados gracias a políticas muy sólidas, muy consistentes, que tienen una enorme responsabilidad en lo macroeconómico, mucha austeridad en lo fiscal, baja inflación, pero al mismo tiempo una clara conciencia social. Somos un país que busca rápidamente cerrar brechas, reducir la desigualdad, construir una sociedad más justa. Esas dos visiones, esos dos objetivos, la responsabilidad macroeconómica, pero ese compromiso social, realmente en el caso colombiano están dando unos resultados que hoy el mundo entero está admirando. Colombia es un país muy admirado en materia de los resultados económicos que está dando. Hay confianza, hay optimismo. Se ve a Colombia como una nueva sociedad, como un nuevo país, como un país que
realmente le está mostrando al mundo que está lleno de necesidades de buscar éxito y de buscar ejemplos, le está mostrando al mundo cuál es el camino a seguir, porque los resultados hablan por sí solos. Esto no son titulares, esto no son mensajes publicitarios, esto no es hablar por hablar. Esto ya son cifras concretas de varios años que dan sustento a esa apreciación, a esa calificación de lo que es Colombia. Es decir, es algo que tiene mucho respaldo en las mismas cifras. Ministro, luego de este inciso sobre la materia y las relaciones económicas con Venezuela, volvamos a Panamá. ¿Y cuándo va a decir entonces el gobierno colombiano hasta aquí y vamos a una segunda instancia en materia de las relaciones con Panamá y esta solicitud que ustedes le han hecho al gobierno de Juan Carlos Varela y que hasta el momento, pues como ya hemos visto, se ha negado a entregar? Todo tiene su momento, todo tiene sus tiempos. Nosotros tenemos que pasar a una fase donde intensificaremos el diálogo, la búsqueda de fórmulas. No vamos a poner, digamos, términos y condiciones. Tenemos que hacerlo de manera muy abierta, muy fluida, bajo el ánimo de buscar siempre una salida en un plano muy amistoso. Aquí se trata, ante todo, de mantener una relación que es estrecha, que es cercana, que es constructiva, y vamos a buscar fórmulas, vamos a explorar fórmulas. Cada quien obviamente va a defender sus intereses. El interés de Colombia, hay que decirlo claramente, es evitar la evasión de impuestos. No queremos que Panamá se utilice como un instrumento para la evasión de impuestos de altos capitales en Colombia. Necesitamos controlar esa evasión y necesitamos la ayuda del gobierno panameño con información para evitar esa evasión, esa fuga de impuestos. Agradecemos a Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, por habernos acompañado en la tarde del fin de semana. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes.